como les mencionaba. Y antes que nada, ¿verdad? Para poder transmitir esta noticia, debemos reconocer y plantearnos si somos nosotros la persona correcta que vamos a transmitirla. Imaginemos del momento, nos enteramos de posiblemente si es un accidente, si nos enteramos de la muerte de una persona, de un conocido, y queremos transmitir esta noticia al ser querido, posiblemente sean los padres, sea un hermano. Entonces, ¿cómo vamos a abordar? ¿Seremos nosotros la persona correcta que podemos transmitir esa noticia si el escenario es un accidente, verdad? Ahora, si el escenario es una clínica, un hospital, donde un ser querido está luchando entre la vida y la muerte, ahí sí hay personas indicadas para poder dar este tipo de noticias. Generalmente es el médico de cabecera, generalmente es los hospitales, algunos de ellos tienen un área privada donde hay una persona indicada para poder transmitir esta noticia. Entonces siempre va a haber escenarios de acuerdo al tipo de muerte de acuerdo al tipo de forma como podamos transmitir la noticia. Entonces por eso mencionamos, ¿verdad? Que si realmente somos nosotros las personas correctas. Ahorita con las redes sociales, ¿verdad? Tendemos a cuando una información la hacemos viral, entonces inmediatamente pues, empezamos a poner en nuestros estados, lamentamos el fallecimiento de tal persona y tal vez los seres queridos, nadie se ha acercado a ellos directamente para poder abordar y dar esa noticia. Posiblemente sean por terceras personas que se puedan dar cuenta. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en esta parte. También en nuestra sociedad sabemos, ¿verdad?, de que las noticias, los medios de comunicación, ¿verdad?, juegan un papel donde si es por asesinato, si es por accidente automovilístico, ellos llegan a cubrir una nota. Entonces están grabando y están presentando la noticia y posiblemente, lo que le mencionaba, los familiares por ese medio se dan cuenta. Por esa forma tan brusca, ¿verdad? De ver una noticia que hasta la resaltan y dicen última hora o cualquier otro término que utilizan ellos para llamar la atención, ¿verdad? Y poder crear amarillismo. Entonces, una forma también de cómo posiblemente el ser querido se da cuenta de esta noticia y ahí es donde se potencializa esa forma como ellos recibieron la noticia. Entonces, por eso es importante concientizar, ¿verdad? Y crear conciencia de que hay que tener empatía y humanismo para poder transmitir esta noticia, ya que ponernos en el lugar del que lo recibe, es donde queremos crear esa compasión, ese tacto, ese detalle para poder transmitir esta noticia. Entonces, por eso nos habla, ¿verdad? Del dedito acá, ¿verdad? Ser prudentes, también analíticos y pensar, ¿verdad? Si realmente yo voy a ser la persona indicada, buscar los canales para poderlo transmitir. En la segundo punto que podemos también ver es asegurarnos que cuentas con toda la información, en el sentido que si nosotros vamos a transmitir una noticia, asegurarnos, estar seguro que realmente es la persona, ¿verdad?, que ha fallecido y que yo voy a transmitir esa información. En algunas se pueden decir como noticias falsas, ¿verdad? Que podemos decir que murió tal persona, es que yo lo escuché, lo vi del otro, y a la larga la noticia era falsa. Podemos matar personas por las redes sociales o por contactos y tal vez no, la persona está viva, está bien o tuvo una recaída. Entonces es importante también recabar esa información, que si la persona ha fallecido, pues tener la mayor escenario de información posible para poderlo transmitir, porque posiblemente van a venir preguntas del familiar y que si no la tenemos toda la información es que le vamos a decir, no, es que yo la escuché de terceras personas, es que yo lo vi, es que alguien me dijo. Entonces vamos a dejar en aspa o con incertidumbre o con ansiedad al familiar que realmente en su deseo, ¿verdad?, que esa noticia sea algo falso, que sea una broma, no vaya a ser realidad. Entonces el escenario es ansiedad que pueden crear los familiares. Ahora también tenemos que tener
tacto nosotros y controlar nuestra propia emoción. Si fuimos nosotros las personas que nos dimos cuenta de esa noticia, somos los primeros impactados. ¿Por qué? Porque nos sensibilizamos por la madre, el padre, el esposo, los hijos que van a recibir esa noticia. Entonces nosotros tenemos que empezar a canalizar, ¿verdad? Digerir esa información y ver de qué forma la voy a transmitir. ¿Cómo voy a yo emocionalmente a transmitirla? Si no le voy a crear pánico al familiar al dar la noticia, si no le voy a crear aquella incertidumbre, o cómo se la voy a transmitir, ¿verdad? Con el sesgo de que fue un culpable, que fue un X persona la que lo ocasionó. Entonces estaría más bien como echándole leña, ¿verdad? A una información que tal vez el caso lo que viene ahorita es cómo dar la noticia, cómo transmitirla y que la persona que la vaya a recibir la tome de una forma natural y espontánea. Para decir las cosas importantes se necesita tiempo. ¿Por qué tiempo? Desde el momento que nosotros nos vamos a dedicar a transmitir esa noticia, pues tenemos que ser pacientes. También ser tolerante con la persona que lo va a recibir. No es que solo vamos a llegar a acercarnos, dar la noticia, lo dejo en llanto, lo dejo en crisis y me doy la vuelta, como quien dice, el problema es de él, o sea, yo ya cumplí, ya di mi noticia, entonces no, o sea, si vamos a dedicarnos un tiempo para poderla transmitir, entonces hay que hacer a un lado, pues, un espacio para, si estamos en nuestras labores de trabajo, si estamos en nuestras labores familiares, o todo el tiempo que vamos a dedicar, que sea un tiempo de calidad al poder transmitir esa noticia. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Dedicar ese tiempo, ese tacto, el poder transmitirla, ¿verdad? No solo decir e irme a la carrera. Ya conocemos, ¿verdad? Esta información, si lo vamos a hacer de una forma personal, ¿verdad? Con el doliente que nos vamos a acercar, pues buscar el lugar indicado. Un ejemplo, si lo vamos a visitar en su casa, pedir entrar, que el lugar esté un espacio donde no esté muy concurrido, donde pueda tener su espacio, donde él pueda expresar sus emociones y que no se vaya a limitar porque tal vez hay muchas personas que lo vayan a estar viendo, entonces ellos pueden reprimir esa emoción y por eso es importante que nosotros lo llevemos a ese espacio adecuado, ¿verdad? Donde le podamos dar la noticia sin interrupciones. También si hay más familiares alrededor de él al cuidado, pues primero antes de darle la noticia, asegurarnos que las demás personas están cuidadas, que no vamos a dejar niños al descuido, ¿verdad? Si le vamos a dar una noticia tan dura a la esposa, a los padres y tal vez tiene el cuidado de los hijos. O sea, hay que pensar en todo eso, ¿verdad? Si tal vez ella tenía algo en la estufa o tal vez estaba haciendo algún quehacer. Entonces, tener esa visión, ¿verdad? De todo el entorno que lleva el poder transmitir esta noticia, ya que en ese momento le va a cambiar radicalmente su vida, ¿verdad? A la persona que la va a recibir, ya es un golpe emocional muy duro y que nos queda muy marcada en nuestra vida. Entonces, por eso es importante buscar el lugar adecuado. Ahora imaginemos si está en un hospital, lo que les mencionaba, ¿verdad? Algunos ya tienen área específica donde es como un cuarto donde se les pueda transmitir la noticia. Ahora imaginémoslo si está en nuestros trabajos. En nuestro trabajo deberíamos también de contar con un área, un cuarto donde o un espacio donde se pueda transmitir esa noticia y así el doliente puede expresar sus emociones, ¿verdad? Y no se limite si estoy gritando, a querer decir, pucha, me están viendo y estoy reprimiendo mis emociones. Entonces, es importantísimo también el lugar adecuado donde vamos a transmitir la noticia. Aquí estamos viendo una imagen donde se puede ver si hay alguna proximidad con el doliente o la persona que vamos a transmitir la noticia, si hay algún afecto, pues también puede ayudar el tacto, ¿verdad? El poder tener ellos el contacto físico de nosotros que le estamos transmitiendo la noticia, ya que es una forma de crear compasión, de amortiguar un poquito ese golpe, porque no todo es emocional, también tiene que haber un poquito de tacto. Si el espacio lo da, si tenemos esa cercanía, esa proximidad con el doliente, ¿verdad? Ese también como el poder permitir, ¿verdad?
porque si no lo conocemos, no podemos llegar de romplón, ¿verdad? A querer abrazar, a querer sobarlo y a querer agarrarlo de las manos si no tenemos esa relación muy cercana. Si se da el caso, ¿verdad? Es muy útil, muy importante crear ese gesto, ¿verdad? Con las manitos, tomárselo y poderle transmitir. Si lo tenemos frente a frente, lo primero que tenemos que hacer es crear ese contacto visual con la persona, ponernos de frente, ¿verdad? Generalmente da esa noticia, si nos sentimos culpables o nos sentimos muy tristes, tendemos a bajar la mirada, a ver para otro lado, y porque nos duele, tenemos aquel nudo y no creamos ese contacto visual con el doliente, ¿verdad? Entonces, eso puede crear otra armonía también en él, de que realmente estamos haciéndolo, ¿verdad? De una forma donde nuestro rostro está reflejando eso, ¿verdad? Esa compasión, ese humanismo, nuestro rostro es nuestro espejo de nuestra alma. Entonces, ¿de qué forma lo estamos haciendo? ¿Por salir del paso? ¿Por realmente crear una compasión? Un estoy para ti, un te acompaño en este momento tan duro, tan difícil que te ha tocado a ti, a esta hora, este día. Hoy soy yo, mañana puede ser otra persona. Entonces, nadie está exento de decir, nunca voy a recibir una mala noticia. La vida no se trata de solo éxito, alegría, pasarla bien. Siempre hay momentos difíciles, duros, y que eso crea nuestra resiliencia, ¿verdad? Que eso crea también en nosotros una fortaleza, una coraza, pero nadie está exento, ¿verdad? De poder decir, este trago amargo nunca lo voy a tomar, nunca lo voy a vivir. Entonces, por eso es de vivir a día y también estar muy bien con nuestros familiares. Elige el momento adecuado. Si se daba el caso, lo que él mencionaba, podemos acercarnos y dar la noticia personal, sería lo ideal. Pero si la noticia, imaginemos la persona está fuera del país o en una distancia muy larga, si vamos a usarlo por teléfono, pues buscar el momento adecuado, el tono de la voz, ser concreto al momento de decirlo y al mismo tiempo preguntarle, ¿dónde estás? ¿En qué área te encuentras? Quisiera hablar contigo, quisiera transmitirte algo, pero me gustaría que primeramente ver tu entorno, cómo te encuentras. ¿Hay alguien que te pueda acompañar ahorita por lo que tengo que decirte? Entonces irlo como preparando para que las noticias no lo vayamos a dejar, como les mencionaba, ¿verdad? Con aquella ansiedad a ellos, pudiendo prevenir, ¿verdad? Si es de una forma de darlo la mala noticia por teléfono. Preguntarle, ¿verdad? Tal vez la persona va manejando, va para su trabajo, entonces por eso yo les resalto, ¿verdad? Cómo transmitir, ¿dónde te encuentras ahorita? Cuéntame. Posiblemente la persona va manejando, entonces si yo no pregunté eso y le doy la noticia, dice de rompló, ¿cómo cree que va a reaccionar alguien que va manejando al recibir una mala noticia o algo que lo va a impactar? Posiblemente va a soltar los brazos, pueda chocar, pueda frenar de un solo y de ahí puede ocasionar otra tragedia, ¿verdad? Algo que se pudo haber evitado por la forma como transmitir la noticia. Entonces son áreas y momentos muy adecuados que tenemos que tener en cuenta y más la responsabilidad de la persona que va a transmitir y dar la noticia. No se trata de crear protagonismo, no se trata de ser el primero, de decir, la primicia, yo voy a ser el primero y acercarme a abordarlos para poderla transmitir la noticia. Se trata de hacerlo compasivamente, humanistamente y que sea la forma natural que nos salga, ¿verdad? Porque muchas veces hay muchas frases redundantes. Entonces, lo que le mencionaba, de acuerdo a nuestro rostro, cómo lo expresemos, cómo lo estemos viralizando, de esa forma el doliente lo va a sentir también. Ok, aquí hay que pronunciar el nombre de la persona que ha muerto y utilizar palabras claras. Un ejemplo, si vamos a transmitir una mala noticia, pues decir que el nombre Carlos, Karina, Efraín ha muerto. Utilizar esa palabra, ¿verdad? Muerto generalmente es una palabra que no nos sentimos muy cómodos, no nos sentimos a gusto, no nos sentimos muy identificados, pero es parte de la vida, está ahí, son los misterios de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eh, poder utilizar esa palabra posiblemente llegue a la mente de la persona como algo que lo va a empezar a procesar, que va a querer él a querer relacionar muerto. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Y empiezan esas preguntas también, ¿verdad? Que van a resurgir.
Si la forma fue muy de acuerdo a nuestra realidad, si ha sido una forma dantesca, la forma como murió, cómo fue atacado, cómo fue muerto la persona, ¿verdad? No enfocarnos en ese tipo de crearle más dolor, ¿verdad? Al doliente, sino que utilizar la expresión clara, ¿verdad? Y que él tuvo un accidente automovilístico y Carlos ha fallecido. Hemos confirmado la noticia. También la noticia, nuestras autoridades como ser, ¿verdad? Medicina forense, como ser cuerpos de bomberos, Cruz Roja, policía de tránsito, militares, también ellos como autoridades, ¿verdad? Son personas que también pueden hacer, ver la escena y que acordonan el área, ¿verdad? Y cuando quieren llegar los familiares, los detienen porque por ley, ¿verdad? Se tiene que revisar todo cómo ha sucedido la muerte y les crea un ambiente pues, de dolor al familiar, ¿verdad? Al querer ver qué está pasando, qué sucedió. Entonces ellos como autoridad también, ¿verdad? Tienen que tener ese tacto y ese humanismo al poder tratar a un familiar. Es duro ver imágenes cuando se ve a alguien tirado en un pavimento y pasan horas que la autoridad no ha llegado a hacer el levantamiento y que como compasivamente alguien, ¿verdad? Se apiada y pone una colcha, una toalla, trata de quedarse acostado a la par del ser querido. Entonces, desde ahí comienza, ¿verdad? Ese todo para que se puede derrumbar su vida para la persona que lo está recibiendo. Entonces, también hay que ser claro, ¿verdad?, con las expresiones que vamos a utilizar. Escucha a la persona y ponle atención, no le interrumpas. Cuando mencionábamos de dedicar tiempo para dar una noticia, lo ideal es que tengamos nuestro teléfono, ¿verdad?, en modo silencioso o apagado. ¿Por qué? Porque desde ese momento vamos a transmitir una mala noticia, vamos a esperar una reacción del familiar o del doliente. Entonces de ahí se vería muy incómodo que esté sonando nuestro celular. Se vería muy incómodo que yo vaya a contestar una llamada y que el doliente que he transmitido una noticia lo deje como en espera. Entonces, por eso es importante el tiempo, dedicarnos. Desde el momento que oí esa noticia, hay que esperar que él la procese, que él la analice, que si él tiene preguntas o si él quiere hablar, empezar, pues no lo interrumpamos. Es una forma como él va a canalizar. También cómo él se va a sentir, si va a gritar, va a patalear, va a maldecir, no lo puedo creer, cómo es posible si estaba vivo, cómo va a reaccionar el doliente, es algo que no está diseñado para decir, es que esta es la forma correcta que se tiene que reaccionar. Es natural la forma como él está reaccionando. Recuerde que recibir una mala noticia, ¿verdad? Emocionalmente nos cambia, nos hace como una revolución en nuestra mente, en nuestra forma de expresarnos. Entonces son diferentes emociones. Por eso es importante el tacto, la empatía, la forma que la transmitamos la noticia, porque de esa forma podemos amortiguar un poquito ese dolor, la forma como lo estemos transmitiendo, pues, y la información que estemos claro de que si el familiar ha muerto, lo que le mencionábamos al principio, ¿verdad? De que estar claro con toda la información, ¿verdad? Porque van a venir preguntas del doliente, van a venir, entonces ahí hay que estar preparado y no decir, no, es que yo me di cuenta por X persona. Entonces, por eso la información, el tacto, el tiempo. Si vemos aquí esta imagen, pues la persona se tomó un espacio, la forma correcta, pues hacerlo sentado, el hacer el contacto visual con el que está recibiendo la noticia, pero aquí él en su dolor, pues su mirada es agarrarse, ¿verdad? Y ver hacia abajo porque están queriendo procesar la información, pero la persona de amarillo que está dando está recibiendo, haciendo ese contacto visual, ¿verdad? Porque está la expectativa de si hay preguntas o cómo crear ese impacto, cómo está recibiendo ese impacto el doliente. Entonces es importante no interrumpirlo y que si al momento de dar la noticia, pues que sea la persona más cercana. Lo ideal no es hacerlo con un grupo de amigos, familiares, sino que esté la persona más allegada y
una o dos personas que le puedan pues asistir si en algún momento pues entra en crisis. Entonces esas son las personas idóneas que son las adecuadas para poder recibir esta noticia. También hay que aceptar el silencio como una reacción. Lo que le mencionaba, algunos entran de acuerdo a su fe religiosa, pues el aceptar para ellos la muerte, pueden decir el morir en Cristo es ganancia. Entonces, para ellos eso fue una forma como lo puedan expresar, ¿verdad? No van a gritar, no van a maldecir, lo toman de una forma humilde, compasiva. Entonces, una forma del silencio también no quiere decir de que tiene que hablar o tenemos que estar realmente preguntando y que él conteste, sino que hay que respetar ese silencio. Por eso es importante el tiempo que nos vamos a dedicar a dar la noticia, ¿verdad? Porque posiblemente ese silencio sea un poquito prolongado, posiblemente la persona tenga un nudo en la garganta y no pueda hablar, no puede expresar, no pueda decir todo lo que siente en ese momento. Entonces su silencio es la forma de comunicación no verbal que está haciendo. Entonces es importante también hacer hincapié en esta parte. A continuación, vamos a presentar un video que hace referencia, ¿verdad?, a varias formas como se transmite la noticia, varios escenarios y cómo queda muchas veces mediante un documental, muchas veces con una película, ¿verdad? Se crean esos ambientes de crear conciencia, de crear sensibilidad en las personas, el cómo se percibe estos momentos, ¿verdad? Porque los que hemos experimentado el recibir una noticia o darla, pues vemos que hay un entorno, ¿verdad? Que realmente cambia. El semblante de la persona es otro. Si la conocíamos a leer en ese momento, se le cambia la vida, se le cambia el semblante. Entonces, una forma como queda demostrado, en este caso es la película la Bamba, donde se da a conocer la trágica noticia, ¿verdad?, de la muerte del hijo. Entonces aquí intervienen la mamá, el hijo, la novia, su representante, la comunidad, y van a ver diferentes escenarios como personas dan la mala noticia, ¿verdad? Entonces es una forma de crear también, reforzar el tema que estamos tratando. Interrumpimos este programa para llevarles este boletín. 4 personas, 3 de ellas identificadas como cantantes de fama nacional, murieron esta mañana en un accidente aéreo 5 millas al norte de Deer Lake, Iowa. Mari Halley, de 22 años, del Norte Texas, Richie Valens, de 17 años, de Escocia, y J.P. Richardson, de 29 de Louisiana, conocido profesionalmente como Big Papa. ¿Oíste lo que dijo el padre sobre Richie? ¿Segura que dijo Richie? Dios mío, ¿cómo estará Cali? ¿Qué te sientes, Connor? Entendemos que Paul inventó el avión porque el autobús contratado para la gira se había descompuesto varias veces y no tenía calefacción. La avioneta de cruzó. El más joven de los músicos fallecidos al estrellarse el avión era Richie Valens. 17 años. Este joven de Pacoima, California, había llegado a la cima de la popularidad con sus éxitos Donna, La Bamba y Come On, Let's Go. Valens estaba aún en la secundaria cuando fue contratado por la grabadora Delphi y ahora, apenas 8 meses más tarde, Richie Valens ha muerto. No. Y ahora, no. De los desaparecidos. No me Richie. No me Richie. Ah, no me Richie. No Richie. No me Richie, papá. Ay, Dios. Ah, ah.
que aquí en San Fernando Valley, tal vez en la nación entera, el nombre de Richie Valens. Es duro, ¿verdad? Dramatizar y crear este escenario cuando personas reciben esa noticia. En este caso fue esta familia, cómo ellos perdieron al ser querido. Entonces, captar ese momento mediante un documental, mediante una película, pues creo que tiene que despertar en nosotros esa conciencia y ser empático con las personas que viven ese momento tan difícil. Pero en nuestra sociedad vivimos tan natural que murió alguien, parte sin novedad, cómo se transmite la noticia. Entonces no es posible que sigan personas sufriendo en silencio. No es posible que creemos en ellos ese dolor, esa forma como recibieron la noticia, cómo ellos van a comenzar realmente su proceso de duelo en ese momento. Entonces, si fuimos compasivos con ellos, si lo abordamos de la forma correcta, posiblemente pudimos haber disminuido su carga, pero si fuimos radicales, cómo nos dimos cuenta, cómo por medio de la censura, del amarillismo, queda esa evidencia. Entonces hay que tener respeto también y prudencia por las personas. Entonces, como sociedad tenemos que ir creando esa conciencia. Como fundación, estamos, ¿verdad? En ese sentido, para brindar ese acompañamiento para las personas que van a comenzar a experimentar su dolor, pero algunos se van a aislar, algunos no quieren saber nada. Todo va a depender cómo ellos abordaron esta noticia o cómo lo procesan para poder salir adelante, para aprender a vivir con el dolor. Entonces, aunque las palabras no sean consuelo, quiero que sepa que hoy estoy aquí para ti. Hoy estamos como fundación para crear esa conciencia, para realmente ser esa voz de las personas que han pasado por ese momento, que recibieron drásticamente una mala noticia, inhumanamente. Entonces, crear conciencia también desde el momento donde estemos en nuestros trabajos, ya sea si somos médicos, si somos maestros, si somos psicólogos, cualquier profesión que tengamos, eso nos hace ser también humanos, eso nos hace ser también que tengamos compasión por estas personas que realmente van a experimentar ese momento duro. Entonces, como sociedad también tenemos que involucrarnos y conocer de estos temas. Por eso es el objetivo de que creamos esta sesión el día de hoy, para crear conciencia y cómo poder abordar, cómo transmitir esa mala noticia en una sociedad que cada día estamos sintiendo un poquito más inhumanos. Entonces, hacer conciencia y como fundación, ¿verdad? Una vez que se ha dado esa mala noticia, estar disponible para brindar ese acompañamiento a las personas que van a comenzar su proceso de duelo. A continuación, les dejamos nuestras redes sociales en las cuales nos pueden buscar tanto en Facebook, en Instagram y en nuestra página web, donde también contamos con recursos, material que pueden descargar para conocer o ser un signo de esperanza y poder transmitir esta información a alguien que está pasando un momento de duelo. En este caso, ustedes ya son un recurso que conocen de la fundación, de este tema. Entonces pueden referir al doliente y que él en su momento, si se siente bien, va a dar el primer paso. Entonces eso es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Como amigos, como vecinos, como sociedad, ¿verdad? Crear esa onda expansiva también de que sí hay apoyo, que sí realmente podemos crear una diferencia en un mundo que cada día está predominando lo tradicional, lo básico, y tenemos que reforzar más el humanismo, la parte empática y la parte en que podamos apoyarnos unos a los otros, y más en estos momentos difíciles, ¿verdad? ¿Dónde están todos mis amigos? ¿Dónde están todos mis familiares? Y nos podemos sentir aislados. De mi parte, agradezco, ¿verdad?, su atención, su respeto que han tenido para este tema,
y vamos a dejar abierto el espacio para que si alguien tiene alguna pregunta o comentario, lo pueda hacer mediante el chat o pueda abrir su micrófono para poder compartir esta experiencia. Gracias. Buenas tardes. Bueno, que en nombre de la Universidad Pedagógica, ¿verdad? Y mis compañeras, compañeros de la carrera y de la universidad, pues queremos agradecer a usted, ¿verdad? Y a la licenciada que nos acompañó el día de ayer, creo que aquí está todavía. Matilde, sí. Matilde, sí. Gracias, ¿verdad? Por la temática, por estos temas que han compartido. Muy, pero muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos cómo comportarnos o qué decir, ¿verdad? Ante una situación como esta. Y como usted planteaba al principio, muchas veces nos quedamos cortos, ¿verdad? Ante una situación difícil como es la pérdida, el duelo, por ejemplo, ¿verdad? Y es algo que estamos todos propensos a pasar o a contarlo incluso, ¿verdad? Porque ¿cuántos amigos de nosotros han muerto a causa, por ejemplo, de la pandemia? Que ha sido que tal vez el mes pasado compartimos con él o semana pasada y de repente muere. Entonces, creo que estos temas nos ayudan a nosotros para poder socializar, para poder llegar a la persona y cómo saber expresar ese sentimiento, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias, Juan Marcos. Buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo identificar en el proceso de duelo cada paso? Bueno, una vez que el doliente ya está viviendo su etapa, ellos al principio entran por su proceso de negación, de enojo, de ira. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Eso va a depender de acuerdo a las sesiones que usted tenga con el doliente, de acuerdo a cómo él se esté expresando, de acuerdo a cómo él también tenga su parte de salud, ¿verdad? Muy cuidada, porque si también no ve la parte del duelo, donde se va a reforzar primeramente va a ser en la salud. Va a tender a enfermarse más, no sabe por qué se está enfermando y posiblemente son emociones que no han sido canalizadas, que no han sido expresadas, que no han sido abordadas en su momento. Entonces, esa va a ser una forma como ahí ustedes pueden ir identificando en qué etapa está un doliente. ¿Se superan todas las etapas o quedan medias? Se aprende a vivir con el dolor, ¿verdad? Porque superar es una palabra muy fuerte, muy difícil. Para algunas personas lo pueden experimentar esa palabra y decir, sí, lo superé. Pero los que hemos vivido una experiencia de duelo, la forma como lo transmitimos es aprendemos a vivir en el dolor. Y en el duelo recuerde que va como una curva, ¿verdad? Entonces comenzamos desde muy abajo, muy difícil, tocamos fondo y después vamos subiendo. Pero se puede hacer también como el columpio, hacer momentos en que esté regresando. ¿Cuándo puede hacer que se activen esas emociones? Cuando son fechas muy importantes como Navidad, el día de su cumpleaños, el día que falleció, el día del cumpleaños de los que estamos vivos, entonces que estamos celebrando, compartiendo, queriendo tener alegría, cuando a la par tengo la silla vacía, que me falta mi hijo, me falta mi esposa. Entonces entran sentimientos encontrados de cómo tener esa alegría cuando me falta una parte de mí. Entonces ahí es donde se activan esas emociones, donde podemos decir que pueda ir regresando. Entonces ahí es la forma que decimos del columpio. Y una vez que llegamos o conforme pasan los años, podemos llegar a esa experiencia, ¿verdad? De poder ser como un signo de esperanza. Tú puedes ser un testimonio para alguien que ha pasado por un momento difícil, que has perdido una pérdida, entonces alguien puede tener como un referente, pucha, esta persona ha pasado por este valle y ahí está, pero porque otras personas no pudieron seguir avanzando porque se quedaron en el camino, no pudieron canalizar su dolor, no encontraron las personas idóneas, no le dimos el tiempo necesario para poder canalizar su dolor, no irlo llevando como un checklist,
no es que con esta sesión va bien, que más adelante el próximo vez va a estar mejor, sino que irlo viendo como un proceso y que el tiempo quien lo va a dictar es el mismo doliente. Sí, tengo un conocido que, por ejemplo, con lo de la pandemia, como decía mi compañero, pues ha perdido varios familiares. Se está recuperando de uno y vuelve a caer a otro, y es bien asombroso porque eso pasó en cuestión de 2 meses, semana tras semana, perdió su mamá, su papá, su hermana, su sobrino, y es bien difícil. Entonces, ¿cómo ayudarle a esa persona después de tantas pérdidas en este año? Primero, mostrar nuestra solidaridad y nuestra compasión con el doliente, ¿verdad? Que simpatizamos con su pérdida, con su dolor. Ok, ¿cómo me le acerco? ¿Cómo lo abordo? Si si es amigo, familiar, pues ser un recurso donde comprendo tu dolor, sé en este momento lo que estás pasando y quisiera ponerme a disposición. Ahí vamos a ver si hay rechazo de parte de él o realmente hay apertura donde pueda decir, sí, realmente yo necesito, pero nadie se ha acercado, no sabemos cómo, o no sé cómo poder expresar esto que estoy viviendo. Entonces, ahí pueden ser ustedes un recurso, ¿verdad? De acuerdo a su preparación que ya tenga, irlo abordando en el sentido de que hay que irle respetando su espacio, su tiempo, y también la confiabilidad, porque al momento de tener una sesión, la forma como lo tienen que desarrollar es crear una atmósfera de confiabilidad, de todo lo que esté expresando el doliente, quede ahí, y no vaya a ser una forma que nosotros después, de acuerdo a que el doliente se haya abierto y posiblemente tenga nudo y haya contado algo muy privado, en algún momento se va a dar a conocer en la sociedad. Entonces, por eso que muchas veces las personas esquivan el dejarse ayudar porque creen que se van a sentir vulnerables, el poderse abrir. Y más no saben que el poder hablar, expresarlo, llorar, canalizar su pérdida es un proceso como ellos están empezando realmente ese proceso de duelo. Entonces, primero, no forzarlo, ¿verdad? Tiene que nacer de él que se permita dejar ayudar. Dos, si ustedes lo pueden abordar, muy bien. O si no, referirlo a otras instituciones, ¿verdad? Para que él pueda recibir el acompañamiento. Signo de esperanza, ¿cómo lo puede ser? Mandándole recursos, mandándole un ejemplo, los links de las páginas en Facebook, en Instagram o de la Melanie Giselle. Así el doliente va a revisar, analizar la información que se da ahí, y si él se siente identificado, pues él va a llamar, él va a escribir para empezar ese proceso. Gracias. Estas terapias, buenas tardes, ¿tienen algún costo o alguna charla? Porque quiero hablar un poquito de una experiencia que tuve hace una semana. Murió mi tío de un infarto de repente, fue algo inesperado. Él fue el hijo menor de mi abuela, y entonces, bueno, ¿cómo ayudarle, verdad, a un familiar, que la ayuda venga de otro familiar que estamos en el mismo proceso, y de qué manera ellos lo pueden superar? Y si es normal que la persona pase llorando, llorando, llorando. En este caso, la mamá de mi tío, mi abuela, y la esposa y la hija, ¿verdad? Sí, primeramente, pues nos solidarizamos con la pérdida del familiar. Segundo, si en nuestro caso, pues yo tengo el conocimiento y quiero apoyar, abordar, posiblemente ahí se dé un conflicto, ¿verdad? Porque como hay familia, hay cercanía, no sintamos esa cercanía. Entonces, utilizar a alguien externo. Entonces, aquí puede ser, como les mencionaba, ¿verdad? Dar este recurso a los dolientes para que ellos conozcan un poquito de la labor que hacemos, revisen los años anteriores, las actividades, y comenzar con sesiones individuales, ya sea mediante Zoom o talleres, y la segunda, ya poderlos incorporar más adelante a talleres grupales. Entonces, lo primero es que ellos se permitan dejar ayudar, que es normal que estén llorando todo el día, pues recordemos que están ante un suceso desconocido, algo que no estamos preparados para digerir, para experimentar. Entonces, una vez que nos toca vivir esa experiencia es cuando realmente podemos decir, aunque tenga mucha preparación, aunque tenga mucho conocimiento, pero
como lo sienta en mi corazón, realmente es como lo estoy viviendo, y si una forma de hacerlo es llorando, es una forma como estoy canalizando mi dolor. Las lágrimas no son signo de debilidad, sino es una forma como yo canalizo. Ahora, imaginémonos, está la abuela, la mamá y la hija, 3 personas de un núcleo familiar viviendo esta experiencia, posiblemente las 3 en cada una en su habitación, viviendo ese proceso. Cuando pudieran abordarlos, en este caso, si usted o algún ente externo, ¿verdad?, que les brinde el acompañamiento, él va a dirigir, él va a orquestar. Entonces las 3 personas van a expresar su forma como lo están sintiendo, y uno lo que hace es dirigir. Realmente lo que necesitan los dolientes es hablar, sentirse en un espacio seguro y que puedan canalizar, expresar, lo que no se sientan juzgados, que no se sientan, posiblemente hay muchas dudas. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿O es que ya no quiero llorar porque no quiero sentirme mal y me limito y me hago la fuerte? ¿O no quiero salir para que nadie me pregunte? Entonces hay muchas emociones, hay muchas preguntas que los dolientes tienen y que no encuentran, ¿verdad?, dónde sentirse seguros, no encuentran dónde poderlas expresar. Entonces en la fundación se brinda este acompañamiento. Las sesiones y todo se hace de forma gratuita, pero si vienen a bien y tienden las personas a tener un recurso, ¿verdad?, perfectamente pueden hacer un donativo a la fundación, ya que es una forma como se puede sostener, ¿verdad?, para poder creando estos espacios y puedan llegar a más personas. Entonces, que el dinero no vaya a ser una limitante para un doliente. Es que no tengo dinero para ir a una sesión, y entonces mientras tanto me voy a seguir sufriendo en silencio. Entonces, ese es el objetivo de la fundación, que el dinero no vaya a ser una limitante para que alguien siga sufriendo en silencio, para que alguien se esté privando de vivir su duelo en el cuarto, llorando, clamándole a Dios por ayuda, pero la ayuda tal vez está ahí. Estos son los medios, estos son los recursos disponibles para poderlos dar a conocer. Que sí, falta ese espacio, ¿verdad?, de crear más conciencia también del doliente, de que se permita ayudar. O 2, crear más espacio de divulgar estos, en la fundación, para permitir más ayuda. Hola, Hola, buena Mildred. hola. Bueno, quería compartir una experiencia y añadir algo más. Creo que algo también fundamental al momento de dar una mala noticia es saber si esa persona padece de alguna enfermedad. Bueno, yo trabajo en un supermercado y me ha tocado presenciar, muchas veces me ha tocado ver cómo tal vez le dan una mala noticia a una compañera. Les voy a comentar de una compañera que hace poco falleció el abuelo, pero prácticamente era como el papá porque la creció, y una tía cercana, o sea, no una tía cercana, un familiar cercano, pero que vive lejos, le dio la noticia sin saber que esta niña padecía de cuadros de ansiedad. O sea, la llama por teléfono, estamos normal en el trabajo, le da la noticia, a esta niña le dio un cuadro de ansiedad tan terrible que tuvimos que llamar al 911 porque, o sea, se puso tan mal del pecho y todos aquí nos dio miedo, pues no todas las personas reaccionamos de la misma manera. También el día de ayer, la licenciada comentaba de que tal vez no pérdidas de algún familiar. Ahorita para las inundaciones, pues yo le comenté a mi compañera Melissa de que en el sector que yo vivo, La Lima, pues todo eso se inundó. Tengo un primito como de 7 años que a él le dieron la noticia de que el perrito había fallecido, se ahogó. El niño quedó como en estado de shock. Él no supo cómo reaccionar, él no dijo nada. Al niño lo tuvieron que después llevar al psicólogo porque yo le comentaba a mi compañera que él quedaba en las noches, soñaba y tenía pesadillas de que se inundaba y soñaba con el perrito. Entonces sí es algo bien importante saber de qué padece la otra persona o qué enfermedades tienen para tenerlas en cuenta. Sí. Muchas gracias. Gracias, Mildred, por su aportación. Importantísimo, ¿verdad? Cada uno de nosotros conocer de experiencias también de que se viven en la actualidad y que son reales.
como mencionaba Mildred, ¿verdad? La compañera padece de eso y vino un familiar lejano que posiblemente, lo que mencionaba, ¿verdad? Antes de llamar y darle una noticia, si llamar por teléfono, preguntarle cómo está, si está en un espacio seguro, hay alguien más adicional a ellos. También la otra parte que mencionamos, si somos las personas correctas en poder dar la noticia. Obvio, en este caso el tío es un tío, pero tal vez no muy cercano porque no sabía lo que estaba padeciendo la sobrina, ¿verdad? En este caso, entonces hay que ser muy delicados al momento de transmitir esa noticia y si somos la persona correcta. Con los niños, ¿verdad? También es un tema muy sensible. Aquí es donde se potencializó para él la noticia, cómo se le dio. Posiblemente podemos decir, es un perro, es una mascota, pero para el niño es todo, para él era su mundo, entonces está viviendo un proceso de duelo muy difícil porque no se le abordó de la forma correcta al poder dar la noticia. Yo quisiera compartir algo, licenciado. Yo en enero perdí un tío por COVID. Realmente mi tío no estuvo internado, sino que ese día que lo internaron, ese día murió. Era el consentido de mi abuela. Y me tocó dar esa noticia bien difícil porque no sabemos ni qué palabras utilizar, ni qué hacer, ni qué decir. Por eso este tipo de charlas o este tipo de información es necesaria en estos tiempos donde estamos perdiendo tanta familia por esta enfermedad. Y yo recuerdo que yo no, o sea, todavía lo estoy contando y me pongo helada como me puse al momento que me senté con ella. Y yo no sabía cómo decirle y empecé porque nosotros somos creyentes, ¿verdad? Entonces comencé, por ahí me fui y ya después yo solo recuerdo que ya la escuché gritar. O sea, ella no me había ni comprendido cuando yo le dije, o sea, no sé si fue la mejor manera, ¿verdad? Pero yo le dije, porque le decimos Ia, mi tío Hernán ya está con Dios, ya es un ángel, y ella empezó a llorar y yo ya después yo no recuerdo. Y mi prima, la hija mayor de él, ha entrado en una situación que para uno es difícil porque yo me he querido acercar a ella. He querido estar como pendiente, como llamándola, como escribiéndole, me dejen visto, pero también entiendo que su dolor es muy grande, que está en negación y yo quisiera ofrecerle, decirle que vaya donde esté, pero yo sé que ella no va a aceptar, ¿me entiende? Porque ella está todavía, que está como como una bola de cristal donde no permite que nadie entre ahí. O sea, yo ni siquiera le toco el tema porque no sé cómo me va a reaccionar y me da pena. Esa es la palabra, pena, porque uno sí llega a querer sus tíos, pero no como el amor de esa hija para su padre, ¿verdad? Entonces yo a veces quiero hablarle y escribirle y decirle cómo te sentís, pero yo siento de ella aquella barrera. Entonces, como usted decía, si la persona no permite ayudarse, es bien difícil poder servirle a esa persona que está en un momento de dolor. Creo que ayer lo comentaba la licenciada también eso, ¿verdad? Que si está en negación de no querer ayuda, que es muy difícil, pero gracias por la charla, realmente es muy beneficiosa para nosotros y yo le agradezco de verdad tomarse su tiempo por prepararnos esto para nosotros. Sí. Con su prima lo que puede hacer, posiblemente las personas no queramos escuchar nada, ni que me hable, ni que me diga, entonces sutilmente escríbale un mensaje, mira prima, te recomiendo esta página, mira, es una fundación que brinda el acompañamiento. Cuando te sientas triste, sin ánimos, algo, decirle, te ofrezco este recurso, prima, solo revísalo. Y si te sientes identificada, puedes llamarlo. Si cuando ya no tenga fuerza, puedes escribirle. Ellos van a estar disponibles para poderte ayudar. Entonces, posiblemente ahí, cuando ya se sienta, ¿verdad? Que ya no puede, porque va a llegar un momento, los dolientes están cargando un peso muy grande cuando no se permiten dejar ayudar. Es como que llevaran una gran roca. Al principio del día tenemos energía, estamos bien. Conforme va pasando el día, al mediodía, ya vamos sintiendo, ya en la noche ya no aguantamos. Y ya en la soledad de las 11, 12 de la noche, créanme que esos ambientes son bien difíciles.
es una soledad, es un llanto, es algo que se siente un silencio ensordecedor, porque no hay nadie a esa hora. Entonces ahí se pueden sentir como ya derrotados, pero si ellos toman la actitud, ellos toman la primera paso de permitirse, dejarse ayudar, posiblemente esa roca en la primera sesión la tiraron. Posiblemente sea en la segunda, en la tercera, en la cuarta, todo lo va a decir el tiempo de acuerdo a las sesiones. Entonces ya no van a sentir esa carga, ya van a sentirse más ligeros. Ustedes van a ver el cambio en la persona. Ahorita le llamamos la fisonomía del dolor. Si se tomaran una foto, un doliente, los rasgos físicos, cómo son, cómo nos cambia los semblantes, pero conforme recibimos las sesiones, el acompañamiento del duelo, después nuestra gesto, nuestra forma de vestir, hablarlo, ya podemos decir la palabra muerte, ya podemos mencionar el nombre del ser querido que ha fallecido y todo que, sin querer, ellos hicieron ese trabajo, ellos hicieron el proceso. Nosotros no podemos hacer por ellos lo que les compete a ellos mismos hacer. Bueno, si tienen alguna pregunta para seguir con el tema, si no poder irnos despidiendo entonces y continuar en nuestras labores y de que este tiempo que nos dedicamos, ¿verdad? Nos llevemos un conocimiento, ¿verdad? Y que lo podamos poner en práctica, tanto en nuestra vida como para otras personas que en algún momento lo van a necesitar. Gracias. Gracias, Danelli. Bueno, de mi parte, ¿verdad? Agradecerles y a continuar con nuestras labores. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Buenas tardes. Gracias.